Así que, ¿por qué no? Oremos al Señor, hablemos con nuestro Padre Celestial. Bendito sea su nombre. Parece que tenemos un poquito de dificultades técnicas. Ahora que vamos a entrar. Ahora que vamos a entrar. Aleluya. Así que vamos a dar unos momentos. Disculpen nuestra inexperiencia, pero como dicen por ahí, situaciones difíciles ameritan destrezas y ameritan estrategias, así que las estamos desarrollando en el Señor, todas esas estrategias para poder bendecirles y para poder llegar a sus hogares con la palabra del Señor, acompañarles en oración y saber que estamos en un mismo espíritu, vivimos guiados por el espíritu, dice la palabra, los que sois espirituales. Y eso de lo que habla es de aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador y aquellos a los cuales el Espíritu Santo ha hecho, en los cuales el Espíritu Santo ha hecho morada. Así que vamos a tener unos momentos de oración. Recuerde, les pedimos que nos sometan sus peticiones. No sé si hay peticiones porque hasta ahora no sabemos cuántas personas nos acompañan. Hermanos, si nos están acompañando, por favor, les vamos a agradecer que nos dejen saber. Así podemos orar por sus peticiones y poder entrar en esa comunión juntos, esa comunión que no puede ser interrumpida por la distancia ni por el tiempo, sino que estamos en la presencia del Señor todos juntos y Dios está escuchando. Veo a Yailén Almanza, bendiciones hermana, muchas Dios le bendiciones, bendiga. gracias por acompañarnos. Déjenos saber si tiene alguna petición. Luego en la parte del estudio de la palabra vamos a compartir palabra del Señor y queremos pues que usted también pueda acompañarnos. Hermano Iván, Dios te bendiga mucho, Dios le bendiga, qué bueno saludarles, qué bueno saber que nos acompañan y damos gloria a Dios por eso, amén. Estaba hace un ratito leyendo los Salmos 4 y 5, era el salmista clamando a Dios. Él se encontraba en momentos bien difíciles en su vida y encontró que solo hay una solución y esa es clamar a Dios. La Biblia dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y nosotros como creyentes Amén. sabemos. Carlos Seize, bendiciones, hermano. Bendiciones. Bendiciones a toda su familia. Aleluya, nos gozamos. Así que sabemos que el Señor escucha. El Señor siempre está atento al clamor de su pueblo. El Señor escucha la oración de sus hijos. Dice la Biblia que aún no está la palabra en mi boca y he aquí tú la sabes. Sí. El Señor sabe cómo nos sentimos Amén. en estos momentos de incertidumbre. Ya para mañana en nuestro condado, ya, Dios te bendiga, Sorimar, ya para mañana en el condado, en ambos condados donde convivimos y también nos movemos, Maricel, bendiciones, está ocurriendo lo que temíamos, donde no vamos a poder salir de nuestras casas. Pero mire, hermano, la Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde. Y le compartía al pastor, a mi esposo, recientemente que cuando Jehová le habló al pueblo de Israel mientras estaban en Egipto y les dijo que tomaran un cordero y con su sangre lo pintaran los dinteles de la puerta, les dijo que permaneciesen adentro. No les dijo salgan afuera, Edna, Dios te bendiga. No les dijo salgan afuera mientras el ángel de la muerte está pasando. Les dijo quédense adentro porque el ángel de la muerte va a estar pasando. Entonces yo pienso que es momento del pueblo de Dios ser sabio. No podemos hacer ver que tenemos una super fe y que nada nos va a ocurrir. Dice en el libro de Eclesiastés que un mismo acontecimiento ocurre al justo y al injusto.
La única diferencia es que nosotros tenemos al Señor, que nosotros tenemos esperanza, que tenemos una esperanza viva, no es una esperanza en quizás Dios va a hacer algo, no es esa fe de que algún día Dios va a hacer algo, como cuando el Señor le habló a María y le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ya. Dios quiere encontrar en nuestros corazones fe y confianza en Él. Recordaba cuando yo recién convertida, el Señor me habló muy recién convertida, me habló de planes y de ministerio. Y recuerdo que entre las cosas que me dijo a través de la persona a la cual le dio esa palabra para mí, entre las cosas que me decía era, confía en mí. Nunca podemos dudar de nuestro Dios. Dudar de nuestro Dios es bajarle, como bajarle de categoría, como disminuir su poder. Y nosotros le servimos a un Dios todopoderoso. No le servimos a Amén. un Dios que se amedrenta ante lo que estamos viviendo en este momento. No hay virus, no hay guerra, no hay ningún tipo de evento natural de la naturaleza que pueda atemorizar a nuestro Padre Celestial. Nada le toma por sorpresa, siempre decimos, ¿verdad? Así que recuerde, lo que Él permite es porque tiene un propósito. Y decíamos el domingo, Michael, Dios te bendiga, decíamos el domingo que uno de los propósitos del Señor muy bien puede ser llamar nuestra atención, pero llamar nuestra atención para que reconozcamos quién Él es, nos humillemos delante de Él, examinemos nuestros caminos, como dice en uno de los salmos, examíname, oh Jehová, y ve si hay en mí camino de perversión, de perversidad. Dios a veces quiere que examinemos nuestros caminos y reconozcamos, Señor, te he fallado, no he sido fiel, he sido llevada por todo tipo de cosas, distraído, pero tú quieres que yo pueda serte fiel, Señor. Y si eso es para lo cual Dios nos está llamando la atención, que así sea, que en este momento nosotros le digamos, Señor, perdónanos, perdónanos, ten misericordia de nosotros. Ese pasaje donde dice que si mi pueblo sobre el cual mi nombre es Ya. invocado, se humillaren, en Segunda de Crónicas 7:14, dice, yo iré desde los cielos y sanaré vuestra tierra, pero habla de humillación y muchas veces no hemos contemplado lo que esa humillación significa. Dios les bendiga, hermanos Miguel y Estela, bendiciones, les amamos, saludos Saludos. desde Orlando. Gracias por acompañarnos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Pues dice la Escritura que nos humillemos y humillarnos es reconocer que hay uno mayor que nosotros, que hay uno sobre nosotros, que hay uno que es soberano, que es todopoderoso y que nosotros somos, mire, su creación. La Biblia dice que somos sus vasos, pero que la honra y la excelencia es de Él. Nosotros somos meros vasos. Por lo tanto, como meros vasos, siempre debemos reconocer quién es nuestro Padre Celestial, quién es nuestro Señor, a quién le debemos honra, gloria y todo nuestro ser. Así que vamos a estar en oración. Si tiene alguna petición, les agradecemos que nos la envíen para que estemos orando. Sabemos, por supuesto, que queremos orar por todo esto que está aconteciendo. La Biblia nos motiva, nos anima a que estemos continuamente orando unos por los otros y cuando pensamos en los hermanos, que sea para orar. A veces en medio de la noche el Señor me despierta y aprovecho esa oportunidad para orar, para hablar con Él, para orar por los hermanos, para orar por nuestros gobernantes. Es importante orar por nuestros gobernantes, los que están tomando decisiones que tienen mucho que ver con nuestro mover, con nuestro caminar.
con nuestro poder compartir este evangelio. Así que es importante que continuamente estemos orando. Así que si tienen peticiones, les voy a pedir que por favor nos las hagan llegar. No sé, porque el pastor es el que tiene ahí el Facebook en el teléfono y así pues él nos puede hacer saber sus peticiones. Así que déjenos saber sus peticiones, queremos orar. Sabemos que la Biblia habla del acuerdo y cuando dice la palabra que donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí Él está, no se limita a un espacio, no se limita a un lugar, sino que se extiende hacia donde todos los que están en oración y en acuerdo en su nombre, y Él va a obrar. Amén. Así que díganos por qué quiere que usted que nosotros estemos orando, y nosotros vamos a estar orando y luego vamos a tener una palabra de estudio y así usted también nos puede compartir sus inquietudes. Hermano Víctor. Víctor. Bendiciones. Aleluya. Qué bueno que se han seguido añadiendo hermanos, nos gozamos, estamos muy agradecidos de parte de nuestro Padre Celestial. Algunos hemos estado sintiendo algunos síntomas que temíamos que fuese que nos habíamos contagiado, pero por la misericordia del Señor estamos bien. Pero nosotros, si algo sabemos, es que como creyentes no estamos exentos. Ninguno de nosotros estamos exentos a padecer. Hemos oído de pastores que han sido contagiados, hemos oído de hermanos que han sido contagiados con este virus y amerita que oremos para que Dios les dé fortaleza en su cuerpo y puedan superar esta condición y esta situación. Amén. Oramos por Edna, por dolor de espalda. Vamos a orar para que el Espíritu de Dios toque todo tu ser. Señor, en el nombre de Jesús bendecimos a Edna. Te pedimos que toque su espalda. Cualquier condición que esté causando ese dolor, te pedimos que tú, Señor, la sanes en esta hora, Dios eterno. Cualquier desviación, cualquier problema con los discos, Dios mío. Oh, Señor, cualquier nervio pinchado, lo que sea, Padre Celestial, que tu poder se manifieste sobre tu sierva en esta hora y tú, mi Dios, obres un milagro de sanidad sobre ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Creemos en el Señor, amén. Creemos en nuestro Padre Celestial y creemos que Él es poderoso, aleluya, poderoso. Cuando Abraham creyó a Dios, dice la Biblia que Él llevó a su hijo a sacrificar y quiso ser obediente a Dios, pero en su creer, él sabía que aunque él sacrificara a su hijo, Dios lo podía levantar aún de los muertos. Y Dios vio su fe y su fe le fue contada por justicia. Así que nuestra fe en el Señor mueva las montañas que queremos que el Señor mueva. Hermano Ricardo, bendiciones. Vamos a orar por los papás de nuestro hermano Víctor, por su mamá que se llama Marta y su papá Carlos. Así que vamos a orar. No sabemos si ellos se encuentran todavía en Honduras, así que los vamos a bendecir a la distancia, creyendo que Dios honra el acuerdo cuando estamos orando a Él como una sola voz. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te presentamos a los papás de nuestro hermano Víctor, Dios Padre, eterno. Padre, visítalos, Señor, que a la distancia tu poder se manifieste sobre ellos. Tu palabra dice que tu brazo no se ha cortado, Señor. Oh, mi Dios, y que tu poder, oh Dios, nunca disminuye, al contrario, Señor. Tu palabra nos muestra que tu poder se manifiesta, oh Señor, porque tú conoces nuestra condición y sabes, Señor, de qué tenemos necesidad. A la distancia los bendecimos. Tu poder se manifieste sanándolos por completo
en el nombre de Jesús y bendiciéndoles, Padre mío. Sí, Señor. Prosperando sus Señor. vidas en ti, proveyendo cada una de sus necesidades. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Aleluya. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. Síganos dejando sus peticiones. Queremos continuar orando todos juntos, hablando con nuestro Padre Celestial, expresándole nuestra gratitud, como hablábamos el domingo. Este no es momento para reclamarle a Dios, sino por el contrario, para agradecerle. Recuerdo que Dios ha levantado gente de Él en todas las épocas. Y en todas las épocas vemos el cuidado de Dios. Y compartía el domingo anterior en la congregación cómo en momentos difíciles Dios, por ejemplo, en Egipto, levantó un José para que con sabiduría pudiese hacer provisión para el pueblo cuando Dios ya le había hablado de una hambruna que venía y lo puso segundo bajo el faraón. Dios, cuando el pueblo estaba en pecado y no temía, Dios proveyó un arca para Noé. Cuando un siervo de Dios llamado Mardoqueo era atacado por un hombre en el reinado, Dios obró para que su sobrina fuese la esposa del rey y su sobrina con todo el pueblo intercediera por él y Dios lo puso en gracia. Y vemos a Dios protegiendo a los suyos, a Daniel en el foso de los leones, a Sadrach, Mesach, Abednego en el horno de fuego, al mismo Pedro cuando se lanzó en las aguas y el Señor allí tomó su mano cuando él sentía que su fe fallaba, que desfallecía, y el Señor le levantó y continuamente le dijo a su pueblo, no temáis. Y esa es la palabra que el Señor tiene para nosotros, no temer, no temer, amén, sino tener temor de Dios, no temer de miedo, sino temor de reverencia ante nuestro Padre Celestial y confianza de que Él nos tiene en sus manos. Amén. No sé si hay alguna otra petición. Tenemos a Ramón. Aleluya. Bendiciones, Ramón, Mariana. Santiago, los bendecimos allá Mariana. En Ecuador. Qué bueno saludarles. Qué bueno que nos acompaña. Les extrañamos. Quisiésemos poderle dar un abrazo. Se lo enviamos desde acá, desde Orlando. Y contamos con que el Señor nos permitirá verles algún día pronto, así que confiamos que así será. Les amamos mucho, ustedes lo saben, y siempre, siempre están en nuestras oraciones. Asimismo, todos los hermanos, el Señor a veces nos pone hermanos en el corazón y es porque quiere que oremos y continuamente, cuando el Señor nos pone a alguien en el corazón, es importante que detengamos lo que estemos haciendo y hagamos una oración. No sabemos qué Dios está haciendo. Recuerdo en una ocasión, y sé que nuestro pastor Luis Ángel Díaz Pavón compartió este testimonio en su libro Secretos de Fe, mientras se encontraba en Perú, en medio de la noche, Dios levantó a muchos hermanos para orar por él. Dios levantó a la congregación, muchos hermanos de la congregación se levantaron para orar por él, inquietos para orar por él. Y no sabían ellos que él estaba atravesando un momento muy difícil. Había sido encañonado a la cabeza, sus valijas habían sido tiradas al piso y imagínense, su vida estaba corriendo peligro. Pero en medio de la noche muchos hermanos se levantaron para orar por él y Dios intervino y Dios lo libró. Así que por eso sabemos que Dios escucha nuestras oraciones. Amén. Y como continuamente citamos ese verso de Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Este no es momento de nosotros afanarnos. Este es momento de nosotros ver, Dios, tú nos pusiste en esta época, en este tiempo, en esta era, con un propósito. No sabemos si es el fin. Muy bien pudiera ser, no lo sabemos.
Pero Dios coloca a su iglesia, a su gente, a su pueblo, a sus hijos, sus hijas, en lugares y en tiempos determinados para que brillemos para Él y seamos en inglés dicen un beacon of hope. No sé exactamente cómo traducir eso, pero un faro de esperanza y de luz, donde podamos brillar para Él y decirle a la gente que está atravesando en este momento lo mismo que estamos atravesando nosotros y poderle decir, mire, ¿sabe qué? Hay esperanza en Cristo. Mire, aunque la bolsa de valores caiga por el piso, como ocurrió en la Gran Depresión, y muchas vidas decidieron terminar con sus vidas porque no tenían esperanza. Y a veces debemos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como pueblo de Dios para que la gente tenga esperanza, para que permanezcan en esperanza y en confianza? La Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y su paz, ¿qué dice? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, inunda nuestros corazones. Y entonces la gente nos ve y dirá, ¿y cómo puede estar tan tranquilo? Muchos años atrás, recién convertida también, fue en el año 80, si mal no recuerdo, mi hermano tuvo un accidente donde se fracturó ambas piernas, un brazo. Su esposa, que estaba embarazada de 5 meses, perdió al bebé, sufrió fractura en la pelvis y a la misma vez sufrió fractura en la quijada y un pulmón fue perforado en aquella ocasión. Yo recuerdo que mi mamá y yo viajamos a Ohio, porque ocurrió en Ohio, y cuando le fuimos a ver al hospital, el cuadro no era nada esperanzador. Sin embargo, el Señor, mientras esperábamos en la sala de espera para poderles ver solamente 10 minutos cada 2 horas, el Señor me guió a leer muchos versos sobre Mateo, sobre Él haciendo sanidades, sanando tanta gente, resucitando gente. Cuando yo cerré mi Biblia, sonreí en confianza y en esperanza. El médico nos había dicho, ella no va a sobrevivir la noche. Esas fueron las últimas palabras del médico en los últimos momentos antes de que llegara la noche y antes de irnos a nuestros hogares. En la mañana regresamos al hospital y yo con la esperanza de que Dios hubiese intervenido cuando el médico nos recibió con la buena noticia de que sorpresivamente, decía él, ella está viva. Así que sabemos que Dios escucha nuestra oración y quiere que nosotros confiemos. Pero lo interesante de todo es que mientras yo estaba leyendo la palabra, había gente a mi alrededor que me estaban observando. Y cuando levanté la cabeza, una señora me dijo, ¿cómo puedes? Le pregunté, ¿cómo puedo qué? Me dijo, ¿cómo puedes estar tan tranquila cuando sabes que tu hermano y tu cuñada están en tan mala condición? Y lo único que le dije fue, porque yo confío en Dios. No sé si era el atrevimiento lo que le llaman en inglés boldness, de una joven creyente recién convertida, pero le pude expresar eso. Eso quiere el Señor que nosotros sigamos haciendo, que le podamos decir a la gente, hay esperanza en Dios. En medio de esta circunstancia que está viviendo el mundo entero, hay esperanza en Dios. Eso no significa que no oremos, eso no significa que no presentemos delante del Señor tantos casos. Cada vez escuchamos más casos, los números siguen subiendo de personas cuya condición es confirmada, pero eso no quiere decir para nada que Dios perdió el control, porque Dios sigue siendo soberano, rey sobre toda la tierra. Así que vamos a orar. Tenemos, no sé si hay alguna otra petición, pero voy a entregarle ya al pastor en unos minutos. Así que inclinemos nuestros rostros y hablemos con el Señor.
Presentémosle al Señor todas estas personas a través de todo el mundo que han sido afectadas. Pidamos al Señor por un milagro y confiemos en que Dios va a obrar. Amén. Confiemos en que Dios cuidará de nosotros, de sus hijos, pero que también su misericordia se extiende para el que no ha creído en Él. Y esta es ocasión para que se acerquen a Él y crean en Él, y eso es lo que queremos, es lo que anhelamos. Así que inclinamos nuestros rostros y hablamos con nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, Querido estamos más que Dios, agradecidos porque sabemos, oh Dios, que tu oído Padre de está atento al misericordia, clamor de tu pueblo. Sabemos, Padre Santo, Señor, que tu poder, Señor, se Señor, manifiesta. Aleluya, para bendición Señor y sanidad de las Jesús, naciones, oh Dios. Por tu espíritu Señor manifiesta un milagro. Jesús, Mira tantas vidas que siguen sufriendo, siguen siendo infectados con este virus. Te pedimos que lo detengas en el nombre de Jesús. Padre Así como bueno, cuando estaban en medio de la tempestad tiende tu tu mano, pueblo, Señor. oh Dios, en el mar de Galilea, y tú llegaste y hablaste al viento y hablaste a la tempestad y les dijiste, detente. Que así, Señor, en esta hora tú le digas a este virus, Padre, detente. En el nombre de Jesús, sea detenido, Dios eterno, y comencemos a ver tu poder obrando en los cuerpos de tanta gente que han sido infectada, y les devuelvas tu fe y esperanza y en el nombre confianza de en ti, Jesús, Señor. Creyentes y no creyentes, Señor, que Padre bueno, reciban el toque de tu Padre Espíritu bueno, Santo, que reciban, oh Dios amado, un milagro de tu parte, Padre Santo. Oh Dios amado, asimismo te pedimos por todos los Señor, gobernantes de todos estos países para que les des sabiduría, Señor, para que, Señor, tú les guíes en esta hora. Un evento completamente no precedente, Dios eterno, que nos ha tomado casi por Señor, sorpresa por el efecto que ha tenido sobre todo el mundo, Dios eterno. Pero tu palabra habla de todas estas cosas, Señor, y nos da confianza de que nos librarás. Y creemos, Señor, que lo vas a hacer. Por eso te Señor, pedimos que fortalezcas nuestra fe, Señor, los hermanos que están desanimados, a los que están desprovistos porque han perdido sus empleos por causa de esta situación. Señor amado, yo te pido que tú abras las ventanas de los cielos y les bendigas y proveas, Señor, que así, Señor, como cuidas de las aves, que recordemos todos que cuidas también de nosotros, y que, como nuestra pastora siempre decía, nosotros somos objeto de tu amor, Señor. Que tú manifiestes un milagro sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, a la en el nombre distancia, de bendecimos Jesús, a todos los que nos están siguiendo y acompañando en esta transmisión. Padre, Pedimos que sea tu Espíritu Santo Padre, fortaleciéndoles, tu Espíritu Santo ministrando a su espíritu, tu Espíritu Santo inundándoles de paz y de confianza y de fe, oh Señor, y tu Espíritu Santo dándonos, oh Dios, ese coraje, ese valor, esa valentía, Señor, para continuar predicando este evangelio a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Padre Santo. En el nombre de en el Jesús, nombre de te lo pedimos Jesús, todo y te damos gracias. Amén. Santo. Manténgase con nosotros mientras el pastor pues Yes. comparte, y yo voy a estar acá pues viendo los comentarios y tratando de responderles en la medida que pueda, según entran sus preguntas. Así que les amamos mucho, queremos dejarles saber que les amamos mucho, y déjenos sus preguntas mientras estamos estudiando la palabra. Y alguna Pastor. otra petición de oración que entre, también Amén. vamos a orar por ella. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Sería principio de la década de los 90. Estábamos viviendo en Puerto Rico. Temprano en la noche timbró nuestro teléfono. Era mi hermana Gladys Miriam llamando. Papi tuvo un accidente. Fue arrollado por un vehículo
en una de las carreteras rurales de nuestro país, Puerto Rico. El impacto fue tal que tardaron algún rato mientras lo encontraban. Al cabo de algún tiempo, por un quejido suyo lo encontraron, sumergido entre el pastizal. De allí pudieron sacarlo con mucho cuidado, pero a quien sacaron de allí fue un hombre verdaderamente herido, maltrecho. Saludos, Gloria. Estaba muy herido de gravedad. Cuando yo llegué al hospital a donde lo trasladaron y yo pude ver personalmente cómo él se encontraba, yo fui impactado. Nuestro padre estaba mortalmente, y digo mortalmente en cierto sentido, herido. Tenía heridas de gravedad seria. Aquella noche fue trasladado al hospital de mayor envergadura en la isla de Puerto Rico. Se le conoce como el centro médico. Y todos los casos más graves son trasladados allí. A mi padre lo trasladaron al centro médico. La expectativa de supervivencia era muy baja, la de mortalidad bastante alta. Tenía muchos órganos vitales comprometidos. El sangrado era profuso, heridas protuberantes, impresionantes. Y yo estaba allí frente a él y yo oraba. De hecho, yo lo acompañé, yo lo acompañé en la ambulancia en todo el trayectorio desde nuestro pueblo en Arecibo hasta la ciudad capital. Yo oraba, Señor, de aquí puede salir algo bueno, de esto puede salir algo bueno. Señor, dale una oportunidad que de esta condición él pueda salir. Pues mire, la gravedad de nuestro padre fue tal que duró casi medio año hospitalizado. Pero su mejoría, aunque fue lenta, gradual, fue lentamente recuperando. Al cabo de que logró su conciencia, lo recuperó su memoria y sobre todo, mi padre se reconcilió con el Señor. A raíz de esta experiencia, Aleluya. el padre se reconcilió con el Señor. Amén. Uh-huh. Él había conocido la palabra cuando muy joven. Estaba alejado. Y en aquel momento, fue el momento en que redirigió su vida hacia el Señor, se reconcilió. Y yo recordaba aquella oración mía, ¿podrá salir algo bueno de esto? Oh, sí. Uh-huh. Sí. Amén. Después de eso, nuestro padre vivió, yo no tengo mucha facilidad de recordar fechas, pero vivió muchos años con las secuelas de su accidente, pero vivió muchos años sirviendo al Señor, estaba en el Señor. Amén. Y cuando llegó el momento, él partió, pero partió con el Señor. Amén. Partió con el Señor. Sí, Señor. Y yo, al recordar mi petición, mi oración, Señor, sí, salió algo bueno. Oiga, es que para nosotros es difícil verlo, pero Él, el Señor, es el Altísimo. Amén. La Biblia lo llama el Altísimo. No hay nadie más alto que Él. Amén. Él está en el lugar más alto, de donde Él ve, todo se ve tal y como es, no como lo vemos nosotros. Uh-huh. Sí, Señor. Amén. Las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén. Sí, Y Señor. cuando parece que lo que nos rodea es tan difícil que no puede salir de allí algo bueno, crea que Dios sí lo tiene. Dios lo tiene. Cuando parece
Disculpen. Dios tiene algo bueno. Aquí estamos lidiando con la Novatadas, hermanos. con la tecnología. Aleluya. Salió algo Tratando de bueno. leer sus comentarios. Salió algo bueno. Puede salir algo bueno de esto. Ujú. Puede haber de esta experiencia que estamos atravesando, habrán testimonios dentro de algún tiempo. Ujú. Pues yo Sí, quiero señor. decirle, mire, lo que estamos viviendo hoy, si lo pasamos en el Señor, si nos mantenemos como viendo al invisible, Aleluya. si nos mantenemos sin que entre en nosotros amargura, la amargura por las circunstancias, Ujú. y sin reclamo, Amén. y sin enojo, Sí, señor. sino que lo pasamos, no importa lo que estemos pasando, si sufrimos, dice el apóstol Pedro, sufra según la voluntad de Dios. Amén. Es decir, Ujú. en ocasiones sufriremos, pero suframos como siervos de Dios, Amén. según la voluntad de Dios. Y eso algún día será testimonio. Mire, yo leo los salmos y yo veo en los salmos ciertos rasgos que saltan a la vista. Algunos de esos rasgos es el lamento. Mm. Hay lamento en los salmos. Ujú. Sí, señor. Hay tristeza en algunos de ellos. Algunos de esos salmos expresan tristeza, expresan soledad para algunos, expresan angustia. Ujú. Es en uno de esos salmos que dice, 7 veces cae el justo, pero Jehová lo levantará. Amén. Yes. Bueno, yo quiero decirle, ese salmo, cuando dice que 7 veces cae el justo, no está hablando de caer en pecado, ¿sabes? Ujú. Está hablando de caer en angustia. Ujú. 7 veces cae en angustia, Jehová lo levantará. Sí, señor. 7 veces caerá en tribulación, Jehová lo levantará. Es decir, que sí es posible estar caído en angustia. Por eso dice que lo levantará. Amén. Pero Jehová lo levantará. ¿De cuán Amén. profunda angustia está hablando? Mire, hay angustias profundas. Hay pruebas que pueden llegar a nuestra vida en las que sí clamaremos, Señor, ¿puede ocurrir algo bueno? Ujú. Pues yo quiero decirle que los salmos, muchos de ellos terminan con un canto de alabanza, Amén. a tal punto que se introduce una palabra que muchas veces nos preguntamos qué significa, y es la palabra, se escribe Selah, Shelah. Ujú. Shelah no es otra cosa que una pausa dentro de la partitura de aquel salmo. Inicialmente eran poemas, se le compuso la música, la partitura, al punto de que entonces lo que era poema ahora se estaba cantando. Y dentro de esa musicalización había una pausa musical, pero no una simple pausa musical. El Selah era una pausa que, además de implicar la instrumentación, implicaba meditación, es decir, una pausa meditativa. Y quien único tenía, digamos, la autoridad de reanudar la instrumentación era el músico principal. Por eso, algunos salmos comienzan diciendo al músico principal. No es otra cosa que el director. Ese era el músico principal. Cuando el músico principal ordenaba un Shelah, todo se detenía. ¿Ha sentido usted que en su vida ha habido un Shelah en algún momento? ¿Ha habido una pausa? Garantice que esa pausa es meditativa y no de alejamiento. Amén. Garantice que esa pausa, en esa pausa está el Señor presente y no fuera. Amén. Porque así, Ujú. esa pausa algún día será un testimonio. Amén. Por eso los salmos hacen alusión a intervenciones de Dios. Ujú.
en momentos en que todo parecía cerrado, en momentos en que todo era como estar frente al Mar Rojo o al río Jordán, y ambos los abrió el Señor. Abrió el río Jordán, Amén. cruzaron, les dio Sí. tiempo hasta para poner 12 piedras allí por cada una de las tribus de Israel Amén. como testimonio. Abrió Aleluya. el Mar Rojo Yes. cuando el enemigo venía a todo galope y él cada vez se acercaba más. Y parecería que la única salida era negociar con el enemigo y rendirse a él. Pero cuando parecía que todo estaba perdido, el Señor tenía todo bajo control. Es que para nosotros es imposible abrir el Mar Rojo, pero para Él es cosa fácil. Amén. Sí, Señor. ¿Ha habido Shelás? Es posible que sí. Y yo quiero decirle que si usted está viviendo hoy un Shelah, una pausa, te garantice, eso se escoge, eso se decide. Y yo decido cómo pasar los Shelahs. Amén. Me preguntan, ¿qué hacer en este momento? ¿Qué hacer en este momento en que hasta la autoridad del gobierno nos ordena estar en casa? ¿A usted le gusta estar recluido en su casa? Yo quiero decirle, eso es un Shelah. No es fácil. Eso es un Shelah. Sí. Garantice que este Shelah lo pasa en gratitud, Amén. en la presencia de Dios, Sí, y que Señor. lo pasa en el Señor. Amén. Amén. No reclamando y no pensando que de esto nada bueno puede salir. Sí, Señor. Algún día estaremos recordando esta época que estuvimos atravesando. Amén. Sí, Y Señor. diciendo, yo estuve allí, yo estuve allí, Amén. yo estuve allí, yo puedo testificar Sí, Señor. porque yo estuve allí. Amén. ¿Sabe por qué escogieron a Matías? ¿Sabe que Judas Iscariote cayó por prevaricación? Se fue a su propia morada. En el primer capítulo del libro de Hechos, la narrativa de este capítulo transcurre en que los 11 que quedaban estaban reunidos y se dijeron entre ellos, es necesario que escojamos a alguien que suceda a Judas que cayó por prevaricación, pero había unos requisitos. Escogieron a dos candidatos, había unos requisitos. Cada uno de ellos, de los candidatos, había sido testigo de todo el tiempo que Jesús entraba y salía. De todo el tiempo en que Jesús estuvo en su ministerio terrenal. Pero también que sea testigo de su resurrección. Es decir, lo conoció mientras ministraba, lo conoció mientras caminaba por Israel, estuvo allí escuchando sus palabras, vio maravillas, pero ahora tiene que ser testigo también de su resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección fue el sello, fue lo que garantizó que todo lo que Jesús dijo e hizo era verdadero. Aleluya. Por eso, el que resucitó hará lo que dijo que haría. Amén. El que Señor. resucitó es quien dijo que era y hará lo que dijo que haría. Amén. Por eso Señor. era necesario que fuera testigo. Pues yo quiero decirle, usted está siendo testigo dependiendo de qué lugar yo ocupo. Hay gente que está ocupando el lugar de juez y hoy se está preguntando, ¿dónde está Dios? Están juzgando, ¿dónde está Dios? Si Dios estuviera, no estaríamos así. Si Dios estuviera con nosotros, no estaríamos atravesando por esta situación. No estaríamos así. ¿Sabe que muchos aún siervos de Dios dijeron eso? Si Gedeón recibió la visita del ángel de Jehová y le dijo, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Si el Señor estuviera conmigo, no estaríamos así.
Si el Señor está conmigo, porque esto está así. Atravesaban por una pandemia, no una epidemia literal. Estaban siendo atacados constantemente y aún las cosas más elementales escaseaban. Estaban recluidos en la casa por el ataque del ejército enemigo y todo escaseaba porque había un sitio puesto sobre la ciudad. Si Dios está conmigo, ¿por qué estamos así? Esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Está el Señor presente? ¿Y por qué Dios permite estas cosas? Parecería que es una pregunta que cargamos constantemente, que muchos cargan constantemente y que sacan en momentos como este, en momentos como el 9/11. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Dónde está Dios? Pues yo quiero decirle, Dios está donde siempre ha estado. Amén. Dice la En el Escritura, trono. dice la Escritura, Aleluya. que Él no se muda ni se cambia. No Amén. hay en Él mudanza Ni sombra de variación. Amén. Si la situación por la que atravesamos hoy, que nos toca a todos, nos toca a todos, en mayor o menor medida, estamos todos implicados. Si esta situación que atravesamos hoy la vivimos y estamos en el Señor y estamos confesando y estamos diciendo, Señor, aunque pase por valle de sombra de muerte, con todo tú estarás conmigo. Termino con esto. El Salmo 23, y he dicho esto varias veces, el Salmo 23 tiene muchos verbos. Todos esos verbos aparecen en tiempo futuro. Oiga esto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén. Junto a aguas de reposo confortará mi alma. Todos los verbos de ese salmo están en futuro. Amén. Lo que el salmista David estaba diciendo, Señor, en mi futuro tú estás presente. Aleluya. Sí, Señor. No es que no habrán valles de sombra de muerte. Eso puede llegar y muy posiblemente llegará. Sí, Señor. Podría llegar, pero una cosa yo puedo garantizar, de una cosa yo puedo estar seguro, que aún en ese valle de sombra de muerte, tú vas a estar conmigo. Amén. En ese momento no estaba en el valle de sombra de muerte. El salmista estaba diciendo que cuando algún día, si yo me encontrara allí, tú estarás conmigo. Estaba confesando, estaba asegurando, diciendo, estaba dejando claro, tú estarás conmigo. Por eso, en relatos de la Escritura, donde gente, siervos suyos, estuvieron expuestos a grandes peligros, aunque no se veía de momento, había uno presente aún en el horno de fuego. Amén. Semejante al Hijo de los Dioses. Amén. Aleluya. Yes. Así fue como lo describieron. Usted y yo sabemos quién era. Amén. Aleluya. Ahí estaba el Cristo. Sí, Señor. Que siempre fue, siempre ha sido. Porque todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él estaba allí presente. Solo que Jesús todavía no había nacido, pero el Cristo siempre estuvo, siempre fue, siempre ha sido, siempre será. Aleluya. No importa cómo se llame la circunstancia, Él siempre está presente. Y si usted lo ha puesto a Él como su esperanza, aún el valle de sombra de muerte será un testimonio. Amén. Sí, Señor. Vive Dios. Sigan comunicándose con nosotros. Aleluya. Sigan enviando su petición de oración y vamos a estar orando. Aunque cerremos esta transmisión, queremos continuar orando, Sí. hermanos.
queremos mantenernos encadenados en oración, vinculados en oración, conectados en oración, como lo quiera imaginar, pero que nos mantengamos juntos orando. Quiero compartir, no sé si ya vamos a cerrar la transmisión, pero algo breve. Cuando mi papá hace muchísimos años le diagnosticaron cáncer, mi papá ya se había convertido al Señor y eh, cuando hablamos sobre el diagnóstico que le habían dado, su comentario fue que le agradecía a Dios que el cáncer le diera cuando le conoció y no Sí, cuando aún no le conocía. Así que podemos agradecer a Dios que esta epidemia nos ha tocado en momentos en que conocemos al Señor y por ello pues podemos estar confiados de que el Señor nos guardará en medio de ellos. Entre las oraciones que nos pidieron, nos pide la hermana Livangeli que por favor estemos orando por todas las personas que tienen que salir a trabajar sí, durante estas circunstancias, porque aunque a muchos tenemos un mandato de no salir de nuestros hogares, pero hay labores que son esenciales, los médicos, las enfermeras, las personas que trabajan, los policías, los agentes de policía. Estamos escuchando que hay todavía centros de cuidado diurno donde las maestras tienen que presentarse para cuidar a esos niños porque muchos de esos padres que tienen que salir a trabajar no tienen con quién dejar a sus niños. O sea, hay un grupo de personas que todavía no puede encerrarse en su casa y protegerse de esta epidemia. Así que vamos a orar por todos ellos para que también Dios les cubra, les guarde y no permita, ¿verdad?, que entren en contagio ni que arriesguen a su propia familia, porque al salir eh, pues si hay algún contagio al llegar a su casa, entonces ese contagio se sigue, ¿verdad? Es como un efecto dominó. Así que vamos también a orar por todas esas personas. Hemos tenido más comentarios, hermanos, les saludamos mucho, con mucho cariño y cuenten con nuestras oraciones y mantengámonos en ese espíritu de oración y de confianza en el Señor. Y el Señor siempre ha sacado a su pueblo al otro lado. En todo momento Él cuida de los suyos. Confiemos en ello. Y como decía anteriormente, seamos una voz de esperanza. Que lo que oigan de nosotros no sea ahí, ay, que nos tenemos que quedar en la casa, ay, que no puedo salir a trabajar. Muchos hemos sido bendecidos de que podemos trabajar desde nuestros hogares, vamos a seguir recibiendo nuestros salarios, pero sabemos que muchos otros no lo van a recibir. Por todos ellos vamos a continuar orando para que la provisión de Dios sea abundante, que nada les falte, sino que sus vidas, en sus vidas reciban la provisión de parte del Señor. Amén. Así que antes de despedirnos, pues queremos cerrar con una oración. Les esperamos nuevamente el domingo. Vamos a estar transmitiendo desde las 11. Sí. Así que les esperamos y allí estaremos pues compartiendo otra palabra de fe y de esperanza con ustedes. Gracias nuevamente por todos los que nos acompañaron. Les queremos decir, los amamos mucho, hermanos, les extrañamos, mucho. Extrañamos los abrazos, los besos, extrañamos estar juntos, poder compartir, comer juntos, reírnos juntos, consolarnos juntos. Recordemos llamar y estar al tanto de los hermanos que no pudieron estar en esta transmisión, que no pudieron conectarse con nosotros. Por favor, mantengámonos en contacto vía teléfono, de cualquier modo, Skype, cualquier modo que podamos para que nos podamos consolar y bendecir y edificar unos a otros. Amén. Así que cerramos esta transmisión con una oración. Como dijimos, incluimos a todos los que tienen que trabajar durante esta temporada. Amén. Dios les bendiga. Les amamos. Un abrazo. En el nombre de Jesús oramos. Padre, gracias porque amén, nos permites a través de este medio acercarnos a los Señor, hogares y podernos contactar, conectar de forma espiritual, Señor. Gracias, Dios, por todos los hermanos Padre, que se han conectado. Los bendecimos en tu nombre. Señor. Pedimos por aquellos que tienen que salir a trabajar. Esperamos que
tu poder y tu Señor. misericordia les cubra, les guarde, Señor. que tú seas escudo alrededor de ellos, Señor, impidiendo, Padre Celestial, que puedan ser Padre, contagiados y permitiendo, Señor, Señor querido, que en confianza y en paz puedan salir cumplir con su compromiso de trabajo, pero salir en la confianza de que tú les guardas y que de que tú les proteges. Señor. Los bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, les amamos. Hasta pronto. La paz de Cristo. Amén. Él sabe qué hacer. Acá. Dios les bendiga.